La tensión en el aire era tan densa que más de uno pensó que Trump se desplomaría ahí mismo, frente a millones. Pero lo realmente impactante no fue cómo reaccionó, sino lo que la congresista reveló segundos antes. ¿Te imaginas ser testigo en vivo, por televisión nacional, del momento exacto en que desmantelan uno a uno los argumentos de quien alguna vez fue el líder de la nación más poderosa? Esto no es una serie ni una película. Pasó frente a todos, y las consecuencias podrían alterar para siempre el rumbo político de los Estados Unidos. Lo que estás a punto de descubrir no fue un simple cruce de palabras entre rivales ideológicos. Fue una auténtica batalla por la verdad, una guerra donde una mujer sin temor enfrentó al hombre más polémico del siglo y lo dejó completamente expuesto, como nunca antes lo habíamos visto. ¿Quién es Yasmeen Krakitt y por qué sus palabras lograron desencadenar una furia incontrolable en Trump? Quédate, porque lo que viene no es apto para quienes se conforman con titulares vacíos. Aquí verás el momento exacto en el que el ego del expresidente se quiebra en 1000 pedazos. Y no solo eso, también descubrirás los señalamientos, las cifras y los datos que, por años, sus fieles seguidores han preferido hacer a un lado. Pero antes de que sigamos con esta historia intensa, necesito que hagas algo rápido. Si te apasionan los temas políticos sin adornos ni filtros, regálanos un like y comenta abajo. ¿Crees que Trump ya no puede sostener su propio discurso? Leo cada comentario que dejan, porque este espacio es de todos. Todo comenzó en lo que se suponía sería una transmisión común y corriente, uno más de esos debates cargados de formalismos. Pero ese día todo se salió del guión. Frente a las cámaras, Yasmeen Krakitt levantó la mirada, fijó sus ojos en la lente y soltó una frase que dejó sin aliento a todos. Tenemos a un supremacista blanco en la Casa Blanca. El ambiente se congeló. Nadie se atrevía a decir nada, ni siquiera Trump. Pero lo más brutal apenas estaba comenzando. No solo lo responsabilizó de promover discursos cargados de odio, sino que reveló un dato estadístico que sigue haciendo eco en redes sociales hasta hoy. El 80% de los crímenes violentos en el país son perpetrados por supremacistas blancos. El silencio fue total. ¿Tú te atreverías a lanzar semejante afirmación frente a millones de personas en vivo? La reacción del expresidente fue automática. Se levantó, interrumpió, gritó, pero esta vez no tuvo cómo contradecirla. Las pruebas eran contundentes y Yasmeen había hecho su tarea. Y lo que volvió esta escena viral no fue solo el dato o la acusación, sino una comparación tan sencilla como devastadora. Krakitt asoció los problemas legales de Trump con una colección de cartas Pokémon. Parece que quiere atraparlos todos, dijo con ironía. El público no pudo evitar reírse. Trump, su rostro se transformó. Sabía que ese comentario había dado justo en el blanco, su vanidad, y eso apenas era el inicio. Nadie anticipó que Yasmeen se atrevería a revelar las contradicciones internacionales más oscuras de la administración Trump. ¿Por qué nos enfrentamos con Canadá, con México, incluso con Groenlandia, pero tenemos una fascinación enfermiza con Putin? Preguntó con una mezcla de enojo y decepción. ¿Tú qué dirías si escucharas eso de boca de una congresista, en cadena nacional? Muchos intentaron cambiar de tema, suavizar lo ocurrido, fingir que no pasó nada. Pero ya era demasiado tarde. Las plataformas digitales se incendiaron. Los fragmentos del discurso de Yasmeen se volvieron virales en cuestión de minutos. Mientras miles replicaban sus palabras, Trump escribía en su red social una larga y desordenada publicación llena de teorías sin sentido y frases en mayúsculas. ¿Coincidencia o desesperación pura? Lo que ocurrió ese día fue mucho más que una denuncia. Fue un antes y un después en la historia reciente de Estados Unidos. Y lo más inquietante aún estaba por surgir, porque Yasmeen Krakitt no se detuvo ahí. Fue más allá de donde cualquier otro político se había atrevido. Acusó directamente a Trump de haber mentido sobre la invasión a Ucrania para no incomodar a Putin, y dijo, sin titubeos, ¿podemos al menos admitir que Rusia invadió Ucrania?
Nadie contestó. Solo Trump intentó abrir la boca, pero no encontró palabras. ¿Y por qué esto resulta tan relevante? Porque se trata de un hombre que durante años se vendió como el abanderado de la honestidad, como el millonario que lo logró por sí solo. Pero lo que hizo Yasmín fue quitarle la máscara frente a todos. Dejó al descubierto sus deudas, sus engaños financieros, las decenas de juicios pendientes y algo más profundo: su aparente incapacidad para aceptar la crítica o cualquier hecho que contradiga su versión de la realidad. ¿Tú seguirías creyendo en alguien así? ¿Seguirías creyendo en...? La congresista no solo desmontó la imagen cuidadosamente construida de Trump, sino que también mostró con claridad cómo ese tipo de liderazgo puede llevar a un país entero hacia el abismo. No es momento de seguir idealizando figuras que se niegan a asumir consecuencias, dijo, y sus palabras quedaron resonando. Las teorías conspirativas no solo están distorsionando la verdad, están cobrándose vidas, arrasando con el campo y dejando cicatrices profundas en la sociedad. Y lo más contundente es que no lo expresó como una funcionaria distante desde una posición de privilegio, sino como alguien que ha vivido el sistema desde sus entrañas. Como abogada en la defensa pública, Crockett ha sido testigo de aquello que muchos prefieren no ver: la desigualdad flagrante en el trato dependiendo del color de piel o del saldo bancario. Eso fue lo que más incomodó a Trump, porque su crítica no venía de una oponente tradicional, sino de una voz con verdadero peso moral, una figura que comprende las injusticias desde el terreno, no desde una oficina privilegiada. ¿Sabías que Trump acumula más acusaciones que cualquier otro exmandatario en la era contemporánea de Estados Unidos? Y aún así, hay quienes siguen creyendo que todo es una persecución política. Pero Crockett Number, ella no lo ve como una víctima del sistema, sino como un beneficiado que ha evitado rendir cuentas gracias a su dinero, fama y conexiones. Y cuando lo dijo, toda la nación escuchó. Por eso este video no se trata solo de una discusión viral, es una señal de alerta, un llamado a despertar, a cuestionarlo todo. Porque si alguien con poder reacciona con furia ante una verdad, quizá es porque esa verdad amenaza su narrativa. Y ahora te quiero hacer una pregunta que no puedes ignorar. ¿Crees que Trump debería enfrentar la justicia como cualquier otro ciudadano? ¿O piensas que todo esto forma parte de un juego político? Escribe tu punto de vista en los comentarios, porque este canal está hecho para dialogar sin censura. Y si aún no lo hiciste, regálanos un like y suscríbete, porque lo que viene en la próxima parte va a dejarte sin aliento. Las declaraciones de Crockett sobre economía, evasión fiscal y corrupción fueron aún más demoledoras que todo lo que ya viste. Pero lo más impresionante no fue lo que dijo, sino a quién se atrevió a desafiar. Al subir al estrado, con su tono firme y su mirada decidida, rompió por completo con los esquemas de la política convencional. No hablaba desde una torre de marfil, ni usaba ese lenguaje enredado que suelen usar los burócratas. Hablaba con la urgencia de quien ve al país desmoronarse frente a sus ojos mientras el resto guarda silencio. ¿Alguna vez tuviste la sensación de que los que tienen el poder viven en un mundo paralelo, donde tus problemas no existen? Crockett no solo lo sintió, lo denunció a viva voz. Se enfrentó directamente a las élites financieras que se enriquecen a costa de políticas diseñadas para exprimir a los más desfavorecidos. Señaló sin rodeos el viejo truco de los recortes fiscales implementados durante la administración Trump, y lo llamó por lo que es: una farsa pensada para enriquecer a los ya acaudalados, mientras tú te preguntas si vas a poder cubrir el alquiler del próximo mes. ¿Y sabes qué es lo más alarmante? Que lo peor aún no ha ocurrido, porque detrás de esos beneficios fiscales se esconde una amenaza mayor, una deuda que se expande como una enfermedad y una desigualdad que crece sin freno. 8 billones de dólares acumulados en un solo mandato. ¿Y quién crees que tendrá que asumir esa carga? Mientras tanto, hospitales rurales bajan la cortina. Los ancianos pierden acceso a sus tratamientos y cada promesa de estabilidad parece desvanecerse como humo en el viento. Pero Crockett no se detuvo ahí. Fue más allá.
adentrándose en los rincones más oscuros de un sistema político corroído por la corrupción. Dijo con claridad: ese supuesto mandato en el que confía el movimiento MAGA no va a ninguna parte. Y lo expresó sin arrogancia, con la fatiga de quien ya no puede soportar más hipocresía. Porque, ¿cómo se puede construir un país viable si los legisladores no cumplen con lo mínimo? Si la lealtad partidaria pesa más que el deber con la ciudadanía. ¿Te imaginas ver cómo el sistema se va autodestruyendo y quienes pagan los platos rotos son siempre los más vulnerables? Krakit no tuvo que imaginarlo. Lo vivió. Como defensora pública, conoció de cerca la desigualdad. No desde un escritorio cómodo, sino desde los pasillos desgastados de los tribunales, donde la justicia suele ser más severa con quienes menos tienen. Por eso su compromiso con restaurar la integridad institucional no es un lema vacío, es una necesidad ética. Y su postura frente al cambio climático fue aún más directa, sin adornos ni frases abstractas, solo una advertencia dura. Entenderás cuando los hospitales rurales comienzan a cerrarse aún más, cuando pierdas tu seguro social. Tu Medicare te lo decía directamente sin suavizar nada. Porque para ella la justicia climática no es un lujo ecológico, es una cuestión de supervivencia, y la crisis no es una amenaza futura. Está sucediendo ahora en comunidades que nadie menciona, donde la contaminación y la pobreza avanzan juntas. ¿Y tú estás dispuesto a mirar esa realidad a los ojos? Lo asombroso es cómo logra exponer todo eso sin sonar como una académica. Krakit tiene la habilidad de convertir la complejidad en simplicidad. Toma esos debates llenos de tecnicismos y los traduce en palabras que cualquiera puede comprender. ¿Por qué? Porque sabe que la democracia no funciona si solo la entienden quienes tienen un título universitario. El poder es del pueblo, dijo, y por primera vez no sonó a cliché. Cada una de sus palabras está hecha para abrirte los ojos, para despertarte del letargo político. Lo más impactante de todo es que no te está vendiendo esperanzas vacías, te está diciendo la verdad, aunque duela, aunque incomode. Estoy intentando ser sincera contigo, confesó en un momento. Entiende que es difícil confiar en los políticos, la mayoría son falsos. ¿Te imaginas a un político diciendo eso frente a las cámaras sin miedo? Esa es Krakit. Su autenticidad es tan brutal que a veces parece peligrosa. Pero justamente eso la distingue. Ella no quiere jugar a la política, quiere quitarle la máscara y lo está haciendo delante de todos. Cada vez que habla, no solo transmite ideas, transmite dolor, furia, esperanza, y eso es lo que conecta con quienes ya perdieron la fe en el sistema. Ahora bien, ¿cómo llegó hasta aquí? No fue por azar, ni por un apellido heredado. Fue un camino lleno de obstáculos, desde su infancia en Texas hasta los pasillos del Congreso. Krakit no nació en una cuna de oro, nació con una pasión que la impulsó a luchar por los demás desde joven. Antes de ingresar a la política, trabajó como defensora pública, donde conoció el lado más oscuro del sistema judicial. Defendía a aquellos que no tenían nada, ni dinero, ni poder, ni voz. Y fue ahí donde entendió que el problema no solo era legal, sino estructural. Esa experiencia forjó su visión de una política que no ignora el sufrimiento real, una justicia que no depende de tu cuenta bancaria. Y eso fue solo el comienzo. Luego se especializó en casos donde los derechos más fundamentales eran violados. Cada cliente que defendía era una historia de desigualdad, un recordatorio de que el sistema no fue diseñado para todos por igual. Con esa experiencia, decidió dar un paso más y entró en la Cámara de Representantes de Texas, donde comenzó a impulsar leyes progresistas, a construir alianzas, a hacer lo que muchos dicen que es imposible, mantener tus principios sin perder influencia. ¿Te das cuenta del coraje que se necesita para eso? Y no se detuvo, porque en enero de 2023 dio el gran salto. Fue elegida como representante del Distrito 30 de Texas, un territorio diverso, complejo, lleno de contrastes, un microcosmos de todo lo que está bien y mal en Estados Unidos. Desde ese distrito,
Crackit empezó a demostrar que otra forma de hacer política no solo es posible, sino esencial. Y cuando llegó al Congreso, ocurrió algo que pocos esperaban. La eligieron como representante de la clase demócrata de primer año, no por favores ni por amistades, sino por su liderazgo y por su capacidad de hablar con todas las facciones del partido sin traicionar su esencia. ¿Sabes lo difícil que es eso en un ambiente político tan polarizado? Pero lo más fuerte fue cuando se unió al caucus progresista. Ahí su compromiso se volvió aún más evidente. Atención médica universal, reforma migratoria, acción climática radical, protecciones laborales. No solo promesas, sino planes concretos, planes que incomodan, que desafían, que aterrorizan a quienes prefieren mantener el statu quo. Y aún así, ella no se detiene. Quienes se sienten demasiado tranquilos para recordarnos que el poder político solo tiene valor si se usa para resguardar a los más desprotegidos. ¿Y tú qué opinas? ¿Aún piensas que todos los políticos son iguales? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber si tú también sientes que algo debe cambiar. Y si llegaste hasta aquí, dale me gusta al video. Es la mejor manera de que más personas conozcan esta historia, porque lo que sigue es aún más sorprendente. Así, sin pedir permiso y sin suavizar su tono, una mujer afroamericana criada lejos de los círculos del poder hizo temblar los pasillos del Congreso con una sola intervención. Porque lo que dijo no fue solo controversial, fue una verdad cruda, dolorosa y para muchos insoportable. Yasmin Crackit no solo desafió a Trump, le puso nombre a lo que muchos prefieren callar: supremacismo, criminalidad, impunidad. ¿Quién más en el Congreso se atrevería a decir esto sin rodeos, sin discursos preparados, sin temor a las repercusiones? Lo más impresionante no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Con la determinación de quien ha defendido a aquellos a quienes el sistema olvida, con la precisión de una abogada que conoce cada fisura del poder y con el ímpetu de alguien que no busca adaptarse, sino transformar todo. ¿Y sabes qué ocurrió después? El Congreso se dividió en dos. Algunos la ovacionaron de pie, otros pidieron sanciones. Los medios tradicionales no sabían cómo catalogarla. ¿Rebelde? ¿Peligrosa? ¿O la única sincera en un teatro de apariencias? Mientras tanto, sus palabras se viralizaban y millones de personas, muchas de las cuales nunca se interesaron por la política, compartieron su discurso porque sentían que alguien finalmente hablaba por ellas. Porque por primera vez la política parecía auténtica. ¿Te ha pasado alguna vez que ves a un político hablar y sientes que no dice nada? Con Crackit es lo contrario. Te incomoda, te hace reflexionar, te obliga a ver lo que preferirías evitar, pero eso también tiene un costo. Desde ese discurso, Crackit ha recibido amenazas, campañas de desinformación e incluso intentos internos por silenciarla, porque la verdad, cuando se dice sin adornos, duele y el poder no perdona a quienes lo exponen sin tapujos. Sin embargo, ahí sigue, más fuerte que nunca. Y aquí es donde esta historia toma una dimensión aún más profunda. Lo de Crackit no es solo política, es una batalla cultural. Es una mujer que representa lo que muchos no quieren ver en el poder: autenticidad sin filtros, experiencia fuera de la élite y una verdad incómoda que no puede ser controlada. ¿Alguna vez te has preguntado quién realmente debería tener el micrófono en una democracia? ¿Los que aprendieron a hablar sin decir nada? ¿O los que vivieron las consecuencias de las decisiones que otros toman desde su comodidad? Yasmin no estudió política para ganar elecciones, estudió derecho para defender a los invisibles, y cuando llegó al Congreso no olvidó de dónde venía. Por eso incomoda tanto, porque representa una ruptura con lo establecido. Su historia no es de poder tradicional. No heredó contactos ni favores. Se abrió paso a base de hechos reales, y eso en la política estadounidense actual es una amenaza. ¿Te das cuenta del nivel de transformación que esto implica? Estamos ante una figura que podría redefinir lo que significa representar, que podría abrir la puerta a miles de jóvenes que hoy creen que la política no es para ellos,
que podría convertir la autenticidad en una herramienta legítima de poder. Pero también está en riesgo, porque cuanto más crece su influencia, más fuerte es la resistencia, tanto interna como externa. Hay muchos que prefieren que la política siga siendo un juego de códigos que solo unos pocos comprenden. Y aquí viene lo más importante. ¿Sobrevivirá Crackit a este sistema que castiga la diferencia? ¿Podrá mantener su voz sin ser absorbida por la maquinaria partidista? ¿O terminará convertida en otra figura simbólica sin poder real? Eso dependerá de algo que sorprendentemente está en tus manos. Sí, en las tuyas, porque figuras como ella solo pueden mantenerse si hay una comunidad detrás que valore la verdad por encima de la conveniencia, que prefiera la incomodidad del cambio a la paz de lo conocido, que exija representación auténtica y no solo diversidad superficial. Y aquí va la pregunta que debes responder. ¿Qué prefieres tú? ¿Una política que no molesta aunque te abandone? ¿O una voz como la de Crackit, que tal vez no te diga lo que quieres oír, pero sí lo que necesitas saber? Déjanos tu opinión abajo, porque este debate no solo es sobre ella, es sobre todos nosotros. Y si esta historia te hizo reflexionar, si te removió algo por dentro, te invito a compartirla, a darle me gusta y a suscribirte, porque necesitamos más espacios donde se hable claro, donde se escuchen verdades incómodas, donde el poder no esté reservado solo para los que nacieron en él. Lo que hemos visto con Crackit es solo el principio, pero lo que venga después lo vamos a decidir entre todos. En este momento, la política se encuentra en un punto de quiebre, donde cada palabra y cada gesto pueden tener un impacto profundo en el rumbo de la nación. Crackit ha desafiado las convenciones de lo que se espera de un político tradicional. Su discurso no busca agradar ni buscar votos fáciles. Su voz se alza con la fuerza de una mujer que ha visto las sombras que la mayoría prefiere ignorar, pero que sin embargo afectan a millones. Lo más fascinante de su historia es que no es una luchadora solitaria. Su mensaje resuena en aquellos que se sienten invisibles, aquellos que están hartos de ver siempre los mismos rostros en el poder, aquellos que necesitan una verdadera representación. Yasmín Crackit es el vivo reflejo de un cambio inminente, un cambio que no es solo necesario, sino urgente. ¿Sabías que a lo largo de la historia, las figuras que han sido verdaderas agentes de cambio no siempre fueron las que parecían más adecuadas para el sistema? Ellas llegaron con una perspectiva diferente, con un enfoque fresco que ponía en cuestión las estructuras que parecían inamovibles. Yasmín no es la excepción. Ella representa esa fuerza disruptiva que podría dar paso a una generación que ya no está dispuesta a seguir aceptando el statu quo. Sin embargo, ese mismo poder transformador es lo que la pone en la mira. Las amenazas que ha recibido, los intentos por deslegitimarla, no son más que reflejos del miedo que genera el cambio. Los que se han beneficiado del sistema actual ven en figuras como Crackit una amenaza a su confort y poder. ¿Por qué? Porque ella está dando voz a quienes nunca han sido escuchados. Porque ella está dando a las generaciones futuras el ejemplo de que sí se puede hacer política de una manera diferente, una política que no dependa de favores ni de promesas vacías, sino de hechos concretos y de una integridad inquebrantable. Es fácil comprender por qué este tipo de personas se sienten incómodas, pero lo cierto es que su incomodidad es necesaria. Es necesario incomodar a aquellos que han hecho del poder un lugar donde la verdad se distorsiona, donde las decisiones se toman detrás de puertas cerradas. Crackit ha hecho algo radical. Ha abierto esas puertas, ha sacado las verdades a la luz, aunque esto implique que muchos prefieran seguir en la oscuridad. Este cambio no solo es importante para la política estadounidense, sino para todos los sistemas democráticos del mundo. La democracia solo puede ser legítima cuando es representativa de todos los sectores de la sociedad, no solo de los que tienen los recursos o los contactos. La historia de Yasmín Crackit es un recordatorio de que los verdaderos líderes no nacen de la élite, sino de las calles, de las luchas cotidianas, de las voces que no se callan ante la injusticia. Pero,
¿Realmente queremos cambiar? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad por una representación auténtica? El desafío que nos lanza su historia es profundo, porque si seguimos eligiendo lo fácil, lo que no cuestiona el sistema, estamos condenados a más de lo mismo. La verdadera pregunta es, ¿estamos listos para tomar ese riesgo? Yasmín ha puesto en evidencia que el camino hacia una política más justa y equitativa está lleno de sacrificios. No es fácil enfrentarse al poder establecido, y mucho menos cuando ese poder está dispuesto a todo para proteger sus intereses. Sin embargo, lo que ella ha demostrado es que la lucha por una representación verdadera no tiene que ver con acumular poder, sino con darle voz a aquellos que por años han sido despojados de la suya. Lo que estamos viendo ahora con Crackit es solo el comienzo de un cambio mucho más grande. El futuro de la política, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, podría depender de las lecciones que aprendamos de esta mujer que ha tenido el coraje de ser auténtica. Y si este relato ha encendido algo dentro de ti, si te has sentido motivado por sus palabras, entonces quizás estás listo para ser parte de este cambio. Recuerda, todo esto no termina con un solo discurso. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en el rumbo que tomará la política, de exigir una verdadera representación. La política debe reflejar nuestras preocupaciones, nuestras aspiraciones y nuestras luchas. Si hay algo que hemos aprendido de la historia de Yasmín Crackit, es que no necesitamos políticos que nos hablen en un idioma que no entendemos. Necesitamos políticos que nos hablen con la verdad, con hechos y con el valor de enfrentarse a lo que otros prefieren callar. Así que la verdadera pregunta ahora es, ¿te atreverás a ser parte de esta transformación? La política no tiene por qué ser un juego de élites. Puede ser el escenario donde se escriban las historias de los que realmente importan. Y si decides ser parte de este cambio, recuerda que cada acción cuenta. Comparte este mensaje, habla sobre lo que realmente importa, cuestiona lo establecido y exige más. La política no tiene que ser igual a lo que siempre hemos conocido. Lo que estamos presenciando ahora, con figuras como Yasmín Crackit, es una invitación a cuestionar las normas, a replantearnos lo que entendemos por representación política. Porque, si algo está claro, es que el sistema actual ya no funciona para todos, solo para unos pocos que han aprendido a jugar el juego de la manipulación, el favoritismo y el silencio cómplice. La política debe ser mucho más que un espacio de intereses particulares. Debe ser un reflejo de las realidades que vive cada ciudadano. Y aquí es donde la verdadera revolución comienza. Cada vez más personas están hartas de escuchar promesas vacías, de ver cómo los políticos cambian de discurso dependiendo de quién los escuche, de ser testigos de cómo se perpetúan los mismos problemas sin que nadie actúe de manera efectiva. Lo que Yasmín Crackit está haciendo no es solo hablar. Está abriendo una puerta que muchos temen cruzar, porque sabe que, al hacerlo, está poniendo en juego más que su carrera. Está desafiando un sistema que se ha mantenido intacto durante generaciones. No es un camino fácil, y ella lo sabe. Las amenazas, las campañas de desinformación y los intentos de deslegitimarla son solo una prueba de que aquellos que se benefician de las viejas estructuras de poder temen lo que está por venir. Temen que alguien como ella, alguien que no juega según sus reglas, pueda redefinir lo que significa estar en el Congreso, lo que significa estar en el poder. Porque el poder, como ella misma ha demostrado, no debe ser exclusivo de los que tienen dinero, conexiones o influencia. El poder debe ser de todos, de aquellos que han sido olvidados, que nunca han tenido una verdadera voz. Por eso, es crucial que no dejemos que esta oportunidad se desvanezca. Si realmente queremos un cambio, si realmente estamos comprometidos con un futuro diferente, debemos aprender a valorar a aquellos que se atreven a desafiar las reglas, a aquellos que están dispuestos a hablar la verdad aunque nos incomode. Yasmín no está buscando ser popular, ni mucho menos está dispuesta a sacrificar sus principios por el poder. Ella está aquí para hacer historia,
para mostrar que es posible hacer política de manera auténtica, sin miedo a las consecuencias. Lo más importante ahora es que este movimiento no se quede solo en palabras. Necesitamos que crezca, que se convierta en una fuerza imparable. Pero para eso, debemos estar dispuestos a luchar por lo que creemos, a respaldar a las figuras como Yasmín Krakit, que realmente están haciendo un cambio real. Si seguimos eligiendo lo mismo, si seguimos apoyando a los mismos políticos de siempre, entonces no podemos esperar que las cosas cambien. Pero si nos unimos, si nos comprometemos a exigir más, entonces podremos redefinir el futuro de la política. La verdadera transformación no vendrá de aquellos que ya están cómodos en sus asientos de poder. La verdadera transformación viene de quienes se atreven a cuestionar todo, a romper con las expectativas y a desafiar el sistema establecido. Y, en este momento, Yasmín Krakit es una de esas personas que, con cada palabra, con cada acción, nos recuerda que la política puede y debe ser diferente. Es fácil caer en la trampa de pensar que las cosas siempre serán como son, que no hay espacio para el cambio, pero esa mentalidad es precisamente lo que ha permitido que el sistema siga funcionando de la misma manera, ignorando las necesidades de las personas que realmente necesitan un cambio. Es hora de dejar de aceptar la política tal como nos la presentan. Es hora de exigir más. Porque al final del día, lo que está en juego no es solo el futuro de una persona, sino el futuro de todos. Y, si realmente queremos un cambio profundo, debemos empezar por mirar hacia quienes están dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Yasmín Krakit ha demostrado que el poder no tiene que ser un lugar cerrado y exclusivo, sino un espacio abierto, accesible para todos los que realmente están dispuestos a luchar por la justicia. Lo que hemos visto hasta ahora es solo el comienzo, y si decidimos ser parte de este cambio, estaremos creando un legado que se extenderá mucho más allá de nuestras vidas. Pero para eso, debemos mantener viva la llama, seguir apoyando a aquellos que están dispuestos a desafiar las normas y, sobre todo, seguir cuestionando, siempre cuestionando. Porque el poder real no es el que se obtiene a través de favores, ni el que se mantiene a base de mentiras. El poder real es el que se gana con la verdad, con la valentía de hablar sin miedo y con la determinación de no rendirse ante las dificultades. La pregunta ahora es, ¿estamos listos para ser parte de esta transformación? ¿Estamos listos para aceptar que el verdadero poder no reside en los que ya tienen todo, sino en los que se atreven a luchar por un futuro más justo para todos? Si tu respuesta es sí, entonces estás en el lugar correcto, porque lo que viene después, lo que se avecina, depende de todos nosotros.